Sí, por Fundación. Dios. Impresionante. No lo podía creer. ¿Por qué Sí, lado, qué lado la general? me imagino que eso es ahí por Belén, ahí en la quebrada esa de Belén, supongo. Por el Real Cariari. Ajá. Bajando. Sí, por la Faires, entre el Real Careal y la Faires, en el Bajillo. Exacto. Pero ¿por qué habrá sido? Ya había pasado una vez hace unos años. Porque hay una quebrada que se desborda, mae, que Ah, viene, Sí, que viene recibiendo agua desde arriba, desde San Joaquín. Voy a poner tal vez se ve ahí, más o menos. Vamos a. Padre del cielo, ve el de la moto. Esa es la barrera divisoria. Parece una cascada, pero es la barrera de división entre. No, el agua pasando. Mira, El ve ese camión. ¿no? Oh, vea el automóvil. Bueno, yo nunca había visto que pasara eso en la general. No, yo tampoco. La verdad que no. Entonces debe ser que estoy muy viejo. Pues sí, pasó hace unos años. Bueno, vamos a orar entonces, porque hoy tenemos el final de Proverbios 10, que es bastante interesante y va a demandar demasiada atención por parte de todos. Pues vamos a necesitar que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y nos hable. Así que vamos a orar. Padre, gracias porque hoy nos permites ver tu palabra, estudiarla juntos, Señor, valorar tu palabra, Señor. Y venimos, Señor, delante de este proverbio, Señor, pues confesando que necesitamos de la guianza de tu precioso Espíritu. Definitivamente no nos la sabemos todas, Señor, y queremos aprender, Señor. Queremos tener corazones humildes, Señor, que pueden retener, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, y lo ponemos en práctica. Pedimos, Señor, que en este tiempo, pues, sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y sea para la edificación de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la otra pantalla. Vamos a ver. Ok. No me abrió. Ahora sí. Ahí sí me ven en la pantalla. Sí, manito. Gracias. Vamos a primero leer del 12 al 17 y vamos a ir haciendo los pasos. Esta es la nueva versión internacional, pero bueno, yo también agradecería, conforme ustedes van participando, que también agreguen comentarios de otras versiones para enriquecer el estudio. Dice el versículo 12. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. El que atienda a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es las palabras repetidas. Vamos a ver cuáles son. El odio en los labios. El que es sabio. Sí, es que es hasta el 17. Ok, El que atiende. Ajá. Voy a hacer la letra un poquito más grande también. Ahí. Sí, ahí. Ahora sí, ¿qué palabras repetidas tenemos? El El odio en los labios. El que es sabio. El odio aparece en el 12 y ¿en dónde más? No, solamente en uno. Solo en ese, ¿verdad? Parece. Sí, correcto. El, Solo la palabra él. Ok. el. Pero también el hijo, dos veces, en los dos primeros versículos.
En los primeros dos versículos. Sí, en el 1 y el 2 aparece el hijo sabio, es la alegría, y el hijo necio es el pesar. Ah, no, es que estamos en el versículo 12. En el 10, Se, 12. Caray. Sí, sí. se volvió a la pasada, se volvió a la pasada. Sí, yo me quedé así. Hoy no, hoy sí que no voy a pegar ni una. Yo en el 16 y el 17, vida. Ok. Perfecto. Voy a ponerlo hoy así. Vida, muy bien. Bueno, pero Sabiduría. también es, el pero también cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el 11 está pero, en el 12 pero, y en el Ok. 14 pero. Exacto. Como lo habíamos dicho, este es uno de los rasgos más comunes, ¿verdad? En este juego o en esta colección de proverbios, ¿verdad? Algunos les llaman los proverbios de los peros, porque es la forma más fácil de mostrar una pequeña diferencia que resulta ser una gran diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos contrastes. Entonces estábamos en el 12 y en el 14, ¿verdad? Ujú. También tenemos en el 14 el que es, ¿verdad? Y también esto mismo lo tenemos el que. Bueno, y la boca, la Ajá. boca en el 11, la boca en el 11 también, Es a y partir del 2. 14. Es el- Es que empezamos del 12. Ah, del 12, perdón, Sí, perdón. sí. No hay problema. Ok. ¿Alguien encuentra alguna más? Parece que no, ¿verdad? No, ya no hay más. Sí. Tal vez pobreza del pobre, ¿verdad? Eso es como suena como una redundancia. Igual riqueza del rico. Exacto. Ujú. Y sabiduría del sabio en el 14. Sabiduría en el 13 y sabio en el 14. Ajá, sabio y sabiduría. Sí, sí, correcto. Eso es muy En bien. el 13 aparece la palabra labios y en el 14 la palabra boca. De ahí hace alusión a algo que es sinónimo. Ujú, ujú. Ok, eso también. En el 17 está el que en la segunda estrofa. Exacto. En el 16 malvado, y en el... ¿Dónde está el malvado? Perdón. Voy a hacer esa anotación. La riqueza y el rico, ¿verdad? Y el pobre y la pobreza. Eso me parece que es bastante importante. Después vamos a hablar un poco más de esto. Creo que ahora sí no hay. No, no, no. No hay nada más. Ok. Entonces vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso es ver los paralelismos, ¿verdad? ¿A qué nos referíamos? Dentro de cada versículo hay dos líneas. Entonces la segunda línea generalmente hace un balance de ideas. Puede ser que nos muestra la otra parte del contraste o la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, o puede que nos agregue más información. Así que vamos a ver el paralelismo en el versículo 12. Dice, el odio es motivo de disensión, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces, como tenemos el pero aquí, sabemos que sí o sí, lo que tenemos después definitivamente va a ser un paralelismo de contraste. O sea, aquí es como lo antagónico, ¿verdad? Arriba tenemos odio, que es bastante claro, y abajo entonces tenemos lo opuesto, amor. ¿Qué hace el odio? Pues es motivo de disensiones. No sé si alguien puede consultar otra versión, a ver qué dice en lugar de motivo de disensión. No, Provoca pecas, pero el amor cubre todas las ofensas. En la traducción, Perfecto. La Reina Valera dice, el odio despierta rencillas, Ajá, pero el amor cubrirá todas las faltas. exacto. También es una diferencia, pero el sentido es el mismo realmente. Exacto. Entonces, ahí vemos el contraste. Entonces, el odio despierta o destapa, ¿verdad? Las divisiones.
pero el amor Ujú. cubre las faltas, ¿verdad? Ahí Sí. está claramente. Ujú. Bueno, después vamos a hablar un poco ahí en el trasfondo de este versículo. Recuérdeme que tenemos que hablarlo. Versículo 13, en los labios del prudente hay sabiduría. En la espalda del falto de juicio solo garrotazos, ¿verdad? Entonces, Aquí en la versión Reina Valera dice, 95 dice, mas la vara es para las espaldas del insensato. interesante. ¿En qué parte del cuerpo se nota la prudencia de una persona? En los labios, Los labios. ¿verdad? ¿Y en qué parte del cuerpo se nota la falta de juicio de una persona? En la espalda. es, es bastante interesante. Ahí vemos el contraste, ¿verdad? Entonces, generalmente los labios son algo que podamos ver, ¿verdad? Y reconocer a una persona, pero la espalda sí es algo que las personas suelen ocultar, ¿verdad? Y en esta cultura, bueno, después vamos a verlo más en el trasfondo. La espalda también es un símbolo de cosas del pasado, entonces está usando ahí una figura. Versículo 14, el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como tenemos el pero, claramente volvemos a ver un contraste, ¿verdad? Un paralelismo de contraste bastante evidente. ¿Qué hace el sabio? Bueno, pues el sabio atesora, ¿verdad? Tienen su tesoro es el conocimiento. Pero la boca del necio, ¿qué es? Esa no atesora, ¿verdad? Esa más bien suelta. Y todo lo que suelta es un peligro inminente, ¿verdad? Aquí dice es calamidad. Es calamidad cercana. Exacto, Está exacto. interesante, sí. Sí, es como, por ejemplo, está usando una figura bastante, que despierta bastante la imaginación, ¿verdad? El sabio tiene un tesoro, o sea, lo guarda, y eso es muy valioso, es conocimiento. Pero la boca del necio en su boca, ¿verdad? Tiene un tesoro, pero eso es peligroso. Muérdalo así. En la 70 dice, mas la boca del necio es calamidad cercana. Calamidad cercana. Ok. Sí. El versículo 15, vamos a ver qué contraste tiene. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina, ¿verdad? Aquí tenemos un contraste material, por decirlo de alguna forma. Imagino, lo vimos muy largo. Bueno, yo lo oigo muy largo. Sí, se escucha largo. Ya no te oímos, manito. A ver. Ya volví. Ahora sí. Ok, perdón. En el 15 tenemos un contraste material, ¿verdad? La riqueza del rico versus la pobreza del pobre, ¿verdad? La riqueza mundana pues puede proveer cierto grado de seguridad porque con ella vendrá algo de poder, de influencia, de relaciones. Pero vemos que en el caso del rico, eso es como su muralla. No sé si hay alguna otra versión que tengan a mano que cambie baluarte por alguna otra explicación. Aquí dice, el 15 dice, en mi versión dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Exacto. De pronto, en nueva versión internacional quiere como simplificarlo, ¿verdad? Pero lo que tenemos en el idioma original es esa imagen de que tiene como un castillo fuerte, ¿verdad? Como que es algo que le brinda pues protección, ¿verdad? En cambio, la pobreza del pobre, pues más bien lo expone. Casi que blindaje, más bien. Exacto. En el caso del rico, pues la riqueza lo blinda, ¿verdad? En cambio, bueno, después los vamos a ver en otros proverbios posteriores. Cuando cuando el necio adquiere riqueza, más bien es para destruirse, ¿verdad? Ok. El versículo 16, el salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. Vemos entonces en el versículo 16 un nuevo matiz, ¿verdad? De nuevo de contraste, y lo que está en pelea, ¿verdad? Es el justo versus el malvado, la vida contra el pecado. Ambos tienen algo en común, ambos tienen ingresos. El justo tiene salario,
el malvado tiene ganancias, ¿verdad? Pero el tema es qué hacen con ese ingreso. Entonces el salario del justo es para vida, pero lo que le entra al malvado es para pecado, ¿verdad? Es Estoy escuchando la reunión. para pecar. Sí. La nueva traducción dice, las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Ujú. Sí, es esa idea, ¿verdad? Los dos tienen ingresos, pero no tienen el mismo destino. El versículo 17, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Entonces vemos que tienen un destino contrastado, ¿verdad? Estos dos tipos de personas. Tenemos justos versus malvados. Ambos caminan, pero el destino es diferente. El que atiende va un camino de vida, pero el que la rechaza se pierde. Entonces, vamos. Sí. Perdón, en esta versión, bueno, es parecido, dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Yo siento como que prácticamente esto es como casi el tema básico de este proverbio, porque ese camino a la vida es como a la vida eterna prácticamente, ¿verdad? Es guardar la instrucción y como se está hablando, digamos, de parte de Dios, se supone que son las leyes de Dios las que nos llevan, ¿verdad? O sea, a lo que se refiere aquí. Uh-huh. Sí. Exacto, este es un proverbio, ¿verdad? De dónde está nuestro tesoro, ¿verdad? Es un poco esto. Vemos acá que hay, hemos visto paralelismos, ¿verdad? Entre la primera parte del versículo y la segunda. Pero aquí voy a dar un salto, que lo dijo el hermano Carlos. Como aquí tenemos un enlace, ¿verdad? Vida y vida. En cambio aquí tenemos pecado y perdición, ¿verdad? Ese contraste nos marca que solamente hay dos destinos, ¿verdad? O atendemos y eso lleva a vida, o rechazamos y eso lleva a perdición, ¿verdad? Del versículo 16 y 17 está jugando otra vez con el concepto este de la riqueza, ¿verdad? Entonces está enlazando algo. ¿Cómo buscamos o sea, donde está nuestra riqueza, ahí está nuestro corazón? Y eso también refleja qué somos. Cómo usamos nuestras riquezas o cómo usamos nuestra vida demuestra qué tipo de personas somos. Pero bueno, es bastante interesante esto. Ahí el tema, perdón. Ajá. ¿Puedo? Sí, por favor, don Omar. Ahí el tema tal vez no es que el salario sea la vida del justo, sino realmente la vida en justicia que el justo viva, ¿verdad? Porque da una sensación extraña que diga que el salario del justo es la vida. También es la forma en que él justamente vive cada día. Uh-huh. En estos casos, ¿verdad? Cuando pueden haber frases que pueden ser interpretadas en 2 o 3 sentidos, ahí mi consejo siempre es buscar varias versiones. No sé si alguien tiene a la mano. En esa tal vez yo les comparto porque me gusta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Entonces, la riqueza, o sea, las ganancias de los justos, lo que generan no es que es su vida, sino que eso va a realzar su vida en una forma de glorificar a Dios, me imagino yo. Exacto. Ese es el punto. No es que el justo vive para hacer plata, ¿verdad? No, más bien que la plata, pues, le sirve al justo en vida, por decirlo de alguna forma. Más bien el dinero le sirve para glorificar al Señor. Y ese es lo que nos aporta cuando comparamos versiones. Muy bien. Ok, vamos al paso 3. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y contarles que este versículo 12 es muy importante en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice así, Primera de Pedro 4, 8. Sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados.
Entonces, primera de Pedro, en primera de Pedro 4:8, el escritor utiliza este versículo 12 para mostrarle a los cristianos cómo debemos practicar el perdón y cómo debemos mantener ese amor ferviente, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante. Esta Primera de frase, Pedro, ¿qué? Perdón. primera de Pedro 4:8. Tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Él la utiliza con ese fin, de mostrarle a la iglesia que ellos debían practicar el perdón, ¿verdad? Y que era parte de la vivencia cristiana que se esperaba. ¿Qué versión tiene usted? Lo La que acaba, leyó. creo que lo acaba de leer en Reina Valera 60. Ok, porque la nueva versión internacional dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, Ajá, porque el amor cubre multitud de pecados. exacto. Y eso es justo lo que tenemos acá. El amor cubre todas las faltas. Bueno, realmente esta frase no solamente la usó Pedro, ¿verdad? También la tenemos en Santiago, capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Hay un pasaje que viene en mi mente y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ajá, sí. El tema de este amor que cubre, ¿verdad? No habla de este cubrir como una forma engañosa, ¿verdad? De ocultar el mal, sino más bien está hablando de esa buena voluntad de pasar por alto y de perdonar los pecados de otros, ¿verdad? No es como que los tapa, sino que más bien aplica gracia a eso, ¿verdad? Y en el versículo 13, quiero detenerme acá, en el paso 3 de trasfondo, para hablar de los garrotazos. Bueno, es que habla de un palo que se utilizaba para el castigo físico. Entonces la escritura afirma... Hermano, con permiso, un momentito, que lo interrumpa, perdón. Es que quería aportar algo ahí en la parte donde digo del amor. Ajá, claro. Este amor también hace referencia a lo que Jesús nos dice ¿verdad? Que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero seguidamente es el amor al prójimo. Entonces, no sé, me parece a mí que es referencia a este amor al prójimo, ¿verdad? De que mi prójimo no es solo el que me trata muy bien. Exacto, exacto. O el que me puede devolver esto, ¿verdad? Eso es clave. Sí, aquí hay muchos ecos del Sermón del Monte también, definitivamente. Lo que sí podemos ver también claro en el texto es que a veces pensamos que hay una categoría, ¿verdad? Como que están los escritos de Pablo, después siguen los evangelios, después tal, y de último los proverbios, ¿verdad? O los salmos, como si fueran canciones. Pero lo que vemos es que toda la palabra es útil, ¿verdad? Y toda la palabra se conecta. Entonces, el amor que cubre todas las faltas es algo que como creyentes debemos practicar y está muy, muy vivo en primera de Pedro. Sí, les hablaba del garrotazo, ¿verdad? Que ellos lo aplicaban en una forma moderada, pero siempre con una situación extrema moral, ¿verdad? Y eso está en la mentalidad hebrea hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es mejor sufrir la vergüenza de un castigo físico y público que tener una vida indisciplinada, ¿verdad? Que puede perjudicar a toda la comunidad. Todo lo que tenemos en el versículo 13 también habla de que al falto de juicio, algunas versiones usan falto de sentido común, que a mí me gusta mucho también, se le nota también en su pasado, ¿verdad? Que va de golpe en golpe, pero no aprende. Es un poco eso que tenemos ahí en el versículo 13. Sí, ahora sí, vamos a construir lo que es nuestra idea principal. ¿Les parece? Ese es el paso 4. Entonces lo que solíamos hacer es tratar de resumir ese contraste. Vamos a hacerlo acá. Tenemos al sabio y tenemos al necio, ¿verdad? Ok, vamos a ver el contraste. Entonces, en el versículo 1, el odio es motivo de disensión. Entonces, ¿qué pasa con el necio? El necio odia y divide. Eso, ay. Sí, Carlitos, te escucho.
Perdón, me salió un audio por su lado, disculpen. Bueno, no, perdón, no hay problema. Ok, el sabio por otro lado ama, cubre, une, ¿verdad? Ahí vemos la idea principal de ese versículo. Vamos a ver las otras características. En los labios del prudente hay sabiduría. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el sabio? En el sabio tenemos labios prudentes, Prudencia. ¿verdad? Esa es la clave allí. Pero en la espalda del falto de juicio solo garrotazos, ¿verdad? El versículo 14 nos agrega que la boca del necio es un peligro inminente. Entonces, ¿qué tiene? Una boca peligrosa, ¿verdad? Ya para hablar. Eso. Ok. Vamos a ver entonces en el 15, ¿qué pasa con este hombre sabio? La riqueza del sabio es su baluarte. Entonces, tiene riqueza, una riqueza que lo protege, ¿verdad? En cambio, el necio ¿qué tiene? Tiene una pobreza que lo empobrece más. Ese es el contraste. ¿Ok? Vamos aquí. Vamos a ver qué sigue. El salario del justo es vida, pero la ganancia del malvado es pecado. Entonces, ¿qué tiene el rico? Tiene un salario para vida. En cambio, ¿qué tiene el necio, perdón? El necio tiene una ganancia que lo mata. ¿Verdad? Perdido. Ahí está el contraste. Y finalmente, ¿qué pasa con el sabio? El sabio atiende la corrección. En cambio, ¿qué pasa con el necio? Según el versículo 17, rechaza esa corrección. Perfecto. Ahí está nuestra idea principal. Ahí está el contraste tal cual. ¿Qué les parece? Sí. ¿Está clarito? Sí. Sí, interesante. Ok. Y ahora venimos al versículo 5, perdón, al paso 5, que es la aplicación. Entonces quiero aprender de ustedes cómo podemos aplicar esta porción de las escrituras a nuestra vida. ¿Qué piensan que culturalmente podría llevarnos, por decirlo así, a complejidades para aplicarlo? Debemos tener amor. Jay, yo creo que sería el caminar en amor. Ser prudente. Por ende, en sabiduría. Ok. Muy bien. Mike, Sí, Dieguito. yo veo mucho ese versículo, el de que el amor cubrirá multitud de faltas, yo lo veo mucho reflejado en las relaciones, sobre todo relaciones de matrimonio, relaciones con los hijos, que uno está dispuesto a sufrir el agravio muchas veces, ya dígase cualquiera de las dos, de la pareja, en razón de proteger la relación, ¿verdad? En razón de, si aplicáramos eso en todas nuestras relaciones, sería genial, ¿verdad? Sería maravilloso, como dice la palabra, que suframos el agravio en vez de estarnos peleando en público, como dice la Biblia con respecto a aquel otro pasaje, pero yo lo veo mucho en relación a eso, digamos que el amor que le tengo a mi hermano, yo pueda cubrir eso, en razón de fortalecer más bien la relación. Eso me parece interesante porque enlazas la idea del amor y los labios, ¿verdad? Lo que hablamos y lo que pueden percibir las personas. Yo creo que estamos en tiempos donde es más importante tener la razón que tener las amistades, ¿verdad? Y uno ve cada pleito en redes sociales que uno dice, Señor Jesús, si aquí aplicáramos el amor que cubre todas las faltas, bueno, yo creo que nos quedaríamos sin qué publicar, ¿verdad? Sí, es bastante interesante. ¿Alguien más que quiera contarnos cómo podríamos aplicar esto?
Ay. Bueno, y como dice usted, de lo que observamos a nuestro alrededor también aprendemos aplicando la palabra de Dios. Sí, realmente en política se ve cada cosa también, ¿verdad? Que se miente, con tal de ganar adeptos muchas veces y todo esto. Y realmente, y pues tratar hasta donde sea posible de inculcar a nuestro alrededor ese sentimiento de justicia y honestidad que es lo que se ve en este tipo de proverbios, ¿verdad? Es todo un razonamiento acerca de la vida del ser humano, ¿verdad? Cómo deberíamos comportarnos todos siempre. Sí, Excelente es muy aporte. interesante. Sí. Creo que ahora que lo mencionas, algo que me salta a la vista es el versículo 17, porque la palabra que más me marca, ¿verdad? En el versículo 17 es el que atiende a la corrección. Les voy a contar por qué es que me parece que me capta la atención. Porque nos está explicando qué es disciplina, ¿verdad? A veces pensamos que disciplina es nada más tener una serie de hábitos y ser fieles con esos hábitos y con esas rutinas. Pero acá nos está dando un concepto de disciplina mayor. Disciplina es el que atiende la corrección. Entonces es un proceso de informarnos, formarnos y reformarnos, ¿verdad? Es la actitud a ser corregidos todo el tiempo, ¿verdad? Y a estar dispuestos a aprender todo el tiempo. Y ahora que la hermana lo decía, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención que tengamos siempre esa disposición de aprender todo el tiempo, ¿verdad? De pronto, a mí me ha pasado que hay versículos que yo me los sé, casi ya me los sé de memoria, entonces paso muy rápido y me cuesta aprender de ellos de nuevo, ¿verdad? Y deshacerme de mis pensamientos ya establecidos, ¿verdad? Para volver a aprender. Entonces, me llamó mucho la atención ese versículo 17. Sí. Es interesante este proverbio, ¿verdad? Porque definitivamente que nos da a entender por llamarlo así, de la excelencia del amor y la sabiduría y el atender la corrección, me parece a mí. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Sí, hermano, también veo aquí muy notorio, al igual que la vez pasada, como de nuestra boca, ¿verdad? De nuestros labios. Nosotros siendo prudentes con lo que decimos, también por medio de eso damos gloria a Dios, porque damos testimonio de nuestra vida en Cristo, como es. Ahora que decías de las redes sociales, sí, hay que tener mucho cuidado, porque ahora la gente, bueno, más que están más en las casas, ¿verdad? Seguramente es por eso, tienden más como a discutir por medio de las redes, a hacer disensión por medio de las redes sociales, porque también el mundo y el país está pasando por situación complicada en la parte de que nos han limitado a la hora de la congregación, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología y aquí estamos conectados, ¿verdad? A través de la tecnología, pero sí hace falta la congregación en sí, el vernos, el estar juntos. Eso, y las personas que no tienen eso, hermano, las personas que no tienen de dónde aprender, de que nadie les ha hablado, entonces se pasan en esa disensión y eso de la boca, que uno debe ser prudente con lo que dice, sí hay que tener mucho cuidado porque en todos esos comentarios y todo eso hay que ser uno muy cauteloso y también cuando uno se topa con alguien o le dice, hay que tener mucho cuidado porque la gente anda como muy sensible, como muy estresada, ¿verdad? Como muy alterada.
Entonces tenemos que ser muy prudentes a la hora de venir a hablar con las personas para que ellos entiendan que de la boca de los hijos de Dios siempre va a salir el amor y el consejo por su palabra, ¿verdad? Exacto. Hay una de las cosas que definitivamente, que el otro día alguien comentaba, dice, si usted quiere conocer a un cristiano, póngalo detrás de un volante, ¿verdad? Es la prueba de fuego. Es la como, Cierto. ¿verdad? O póngalo a ver un partido. Exactamente, ¿verdad? Del partido, del equipo favorito, pero más que todo, póngalo detrás de un volante y ¿cómo se llama? Y se le van a salir todos los sapos y culebras que pueden haber, ¿verdad? Pero precisamente a veces, y más todavía en la actualidad con todo el, como acaba de decir la hermana, con toda la presión existente, con toda la situación actual, ¿verdad? Gracias a Dios que existen, digamos, gracias a Dios que existen estas posibilidades que por lo menos podemos aprender la palabra del Señor a través de esto, de esta herramienta. Pero qué situación más difícil debe ser el no poder tener, voy a ponerlo así, va a sonar muy raro, pero no tener internet, no poder congregarse, no poder tener la posibilidad de poder aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, es complicado. Yo creo que a veces nos olvidamos, o sea, ya el internet forma parte tan integral de nuestra vida que literalmente yo creo que, como decía un día de estos mi hermana, se imagina un día sin internet, qué huevado, ¿verdad? Pero porque ya forma parte de la integralidad de la vida, ¿verdad? Pero antes no existía el internet, ¿verdad? Y no nos moríamos, y no nos pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Pero ahora el internet es tan integral que estando en una situación esta de pandemia, ¿qué les digo? O sea, podemos hacer una vida de iglesia hasta cierto punto a través de esta herramienta. Sí, muy bien. Ok, vamos a avanzar a la siguiente. ¿Ah? Perdón. Si hablamos yo me quiero agarrar de lo que dijo la hermanita anteriormente, porque es muy cierto, en la vida práctica, a alguien que tiene riqueza, como dice la palabra, se le arriman los amigos, ¿verdad? Y uno con riquezas y aquí hay también una cuota de poder. Y es muy sutil la forma en que podemos olvidarnos de la seguridad definitiva que hay en Dios nada más. No importa cuánto rico. El pobre recibe un sueldo, que aunque tiene riqueza, su seguridad también se halla en Dios. O sea, para ambos casos, tanto para el rico como para el pobre, su seguridad está en Dios. No en lo que tiene o en lo que no tiene. Amén. Es justo lo que vamos a ver en una sección adelante de este proverbio. Sí. Okay. Vamos a correr al versículo. Vamos a ver a la sección siguiente. Vamos a ver si podríamos terminar hoy. No sé. Ok, vamos a concentrarnos del 18 al 21, que era parte de la tarea. Lo primero que vamos a hacer es leerlo y vamos a ver si podemos después analizarlo. Dice, el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. El que mucho habla, mucho hiera. El que es sabio refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. ¿Okay? Entonces vamos a concentrarnos del 18 al 21. ¿Por qué sabemos que ahí hay como por decirlo así un corte? Porque tenemos en las repeticiones, ¿cuáles son las palabras que se repiten? Labios,
Ujú. el odio, el amor. Y labios. Ok. Ujú. Entonces podemos ver en el 18 que el tema de labios y en el versículo 21, el tema de labios inicia y culmina esta sección, ¿verdad? Ok, entonces veamos las palabras que están repetidas. Él, Ajá. Labios. él, Ok, labios solo aparece en el 18 y en el 21, ¿verdad? Ujú. Ok. él en el 18, en el 19, en el 20. Él. Ajá. La palabra justo en el 20 y en el 21. El justo, ajá. Perfecto. 20 y El de 21. corazón. En el 20 y en el 21. Perfecto. Tenemos también el tema de lengua, ¿verdad? En el 19 y en el 20. Si tenemos justos, también tenemos necio, ¿verdad? Entonces, veo que el 18 termina con necios y el 21 termina con necios, ¿verdad? Esas son como las repeticiones más evidentes. ¿Ok? ¿Algún otro que encuentren por allí? ¿Algo que más que podamos decir que se repite? Algo que también me llama la atención es en el 18, que ya no se da la contraposición de ideas, sino que se sigue observe aquí, dice, el que encubre el odio de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Entonces, como que se reafirma las malas actuaciones. Exacto. No se contrapone a la bondad, digamos. Exacto. Hemos perdido la partícula pero, ¿verdad? Y más bien ahora lo hemos sustituido También. por el que, ¿verdad? Estamos apuntando a la persona en este momento y a su acción. Exactamente. Entonces, sigue siendo un matiz de contraste, pero es como muy, no voy a decir disimulado, sino que es muy elegante, ¿verdad? Estamos hablando de un género literario que es muy, muy rico, muy estético, ¿verdad? Tiene muchos recursos, ¿verdad? Y el que lo construye evita, aunque tiene una marca que lo distingue, evita caer en la monotonía, por decirlo de alguna forma. Muy buena observación. Excelente. Hay algo que sí se repite que es súper importante. Doña Ninette, dígame, ¿usted lo encontró? No. Para mí el mucho. Exacto. Muy bien. Lo voy a poner en un recuadro amarillo. Aquí. Mucho habla, mucho hiera. Sí. Pero también encontramos mucho En 21. Ajá. en el versículo 21, ¿verdad? Entonces tenemos este contraste. Hay mucha abundancia en el necio y hay mucha abundancia en el sabio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ese es un tema súper importante. Hay abundancia en ambos labios. El necio tiene muchas palabras y provoca muchos problemas, pero los labios de los justos orientan a muchas personas, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hablar del paso 2, aunque ya tenemos mucho adelantado por el tema de los paralelismos. En el 18 vemos que se propagan calumnias, otras versiones dicen se disimulan calumnias, ¿verdad? Habla mucho del chisme, ¿verdad? Entonces el de labios mentirosos disimula su odio y además, ¿verdad? En su necedad le encantan los chismes, ¿verdad? Entonces esas son las dos características de esta persona. El comentario, perdón, Manito, el comentario dice que el que disimula su odio finge su amistad. Es decir, es un hipócrita. Exacto. Este es el legítimo que habla, pero nunca nadie le pudo demostrar nada, ¿verdad?
Lo hizo todo detrás de bambalinas. Y si usted le pregunta qué dijo, si él dijo eso, no, jamás, yo no podría, ¿verdad? Es ese agazapado. No. Nunca en la vida. Y yo, no. Ok, muy bien. Vemos entonces el versículo 19, el que mucho habla, mucho hiera, el que es sabio refrena su lengua. Entonces vemos el que mucho habla versus el que refrena, ¿verdad? Ese es el contraste, pero de una forma muy estética, ¿verdad? Versículo 20 nos va a ampliar un poco de eso de la lengua. Plata refinada es la lengua del justo, o sea que es muy valioso. El corazón del malvado no vale nada. Ahí vemos el contraste, ¿verdad? La plata refinada era uno de los metales más preciosos que habían en la época. Creo que hasta el día de hoy sigue siendo bastante valioso, ¿verdad? Entonces dice que esa perla preciosa está en la lengua del justo, pero el corazón del malvado no tiene ningún valor. Lo que quiero rescatar con este paralelismo de nuevo es una idea muy común en el pensamiento judío que hasta el día de hoy nosotros lo recordamos porque Cristo lo hizo. Mostrar la relación de la lengua con el corazón. De la abundancia del corazón habla la lengua, ¿verdad? Eso es lo que tenemos un poco en el versículo 20. Lo que nos está diciendo es que podemos saber que una persona es justa si lo que dice, lo que sale de su lengua, tiene un valor muy alto. Eso nos demuestra que su corazón es muy valioso. Pero el corazón del malvado no tiene mayor valor, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el versículo 20. Versículo 21, los labios del justo orientan a muchos, ¿verdad? Está hablando el contraste, la segunda parte es los necios mueren por falta de juicio. El contraste está así, el justo está rodeado de personas y esas personas aprenden de él, pero en cambio el necio muere por falta de juicio y da la impresión que está solo, ¿verdad? Tenemos un poco esa imagen ahí. Okay. Hablemos del paso 3, hablemos del trasfondo. Del 18 al 21 tenemos aspectos del habla, del lenguaje, ¿verdad? El tema se introdujo en el versículo 12, el odio, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 18 se agrega otro tema, el concepto del chisme, ¿verdad? Entonces vemos cómo el necio disfruta de ambas cosas y siempre van como de la mano, el odio y el chisme, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo que tenemos como trasfondo. Tenemos que lo que más se repite es el qué, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver también en los proverbios siguientes de esta colección. ¿Okay? Maynard, una pregunta. Sí, claro. Eso que dice, bueno, en la traducción lenguaje actual, esa versión es como muy popular, pero dice, cuando dice los mentirosos no muestran su odio, ese párrafo en específico, siento que es como que hablara que son hipócritas, pero los tontos todo lo cuentan. Entonces también se habla como de la hipocresía tras la mentira. Y entonces me parece curioso verlo ahí porque me puse a reflexionar, y yo como que los mentirosos no muestran su odio, cómo lo ocultan. Y me parece que es entonces tras la hipocresía. Sí. La falsedad. Correcto. Lo que tenemos acá es recordemos que las culturas de Medio Oriente lo más importante era la comunidad, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que en el versículo 21 tenemos una condena muy fuerte, ¿verdad? Como el necio por falta de juicio muere y da la impresión que muere solo. ¿Por qué? Bueno, porque es que por medio de esa mentira disimulada que fue sembrando odio va aislando a las personas, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí tenemos los necios que hablan, ¿verdad? Y son brutos, ¿verdad? Pero el versículo 18 nos muestra a alguien todavía más peligroso. Es alguien que miente, odia, pero además disimula. Se suelen confundir mucho con los sabios, pero el fruto no es el mismo. Eso es el contraste, ¿verdad? Pero muy buena observación. ¿Ok? Hay que emborrachar a un mentiroso para que vea todas las verdades que dice. ¿Qué clase de refrán? Sí. Ok.
Ok, vamos con la ¿Puedo idea comentar? Por favor, don Omar. Si uno se va así desde el 18 al 21, Ajá. uno se da cuenta que es algo básico en lo que nos toca a nosotros como creyentes. ¿En qué sentido? Que Dios espera que nuestro testimonio edifica al prójimo. Y la mayor influencia que tenemos en nuestra vida de creyente es con la lengua, es con lo que hablamos, es con lo que la gente oye de uno. Y de ahí uno como creyente, más allá de lo que dice también, hay que cuidar lo que hacemos. Porque entre nuestra lengua y nuestras acciones tiene que haber congruencia. Pues yo no puedo decir una cosa y estar haciendo otra. De ahí que constantemente somos advertidos por Dios en el sentido de que somos llamados a edificar y no a destruir. Sí. Muchos perdón. Por ejemplo, en este que ya usted comentó antes, en esta versión dice, los labios del justo apacientan a muchos, o sea, dan paz. Entonces, yo me imagino una situación ahí en que todo el mundo discute y no se ponen de acuerdo. Entonces, hay una persona centrada que llama a la calma y a la cordura, y entonces ya los ánimos se enfrían. Entonces, es como esa exhortación a analizar lo que decimos muchas veces. Sí. Excelente comentario. Definitivamente el ser humano tiene una capacidad que no tiene nadie más en todo lo que el Señor creó. Tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Eso es muy interesante. ¿Y cómo estamos usando esa capacidad? Creo que es el giro que tomamos del versículo 12. Ok. Vamos con nuestra idea principal para que la podamos construir, ¿verdad? Entonces tenemos un contraste muy sabio, ¿verdad? Muy bien hecho entre el necio y el sabio. Entonces vamos a ver qué encontramos en ese contraste. El necio, ¿qué tiene? Tiene labios mentirosos, disimulados. Falso. ¿Verdad? Es eso. En cambio, ¿qué tenemos en el sabio? Según mucho habla. Digamos también disimulados, pero también mucho habla. Ajá, exacto. Habla de más. Voy a ponerlo aquí también. Hablan mucho. Mentirosos. Hablan mucho. Engañosos. Y hieren mucho, ¿verdad? Eso es un poco. Además, podemos encontrar que mueren por falta de juicio. Y no valen nada. Tienen odio. Sin valor. Okay. Tienen odio también. Es increíble ver cómo tienen odio. Ahora el sabio, veamos qué tienen. Tienen labios justos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice este proverbio. En lugar de que hablan mucho, más bien refrenan, ¿verdad? Su lengua. Y en lugar de que hieren, ¿verdad? Más bien orientan, apacientan a muchos. Eso es importante. Y en lugar de que no tienen valor, más bien plata refinada, ¿verdad? Plata refinada es su lengua. Entonces aquí tenemos nuestra idea principal. Aquí es donde podemos ver los contrastes. Ok. Cuéntenme, quiero aprender de ustedes. ¿Cómo podemos aplicar esta porción? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo cuesta refrenar la lengua a veces? A mí me llamó la atención el que dice, el que mucho habla, mucho hierra. Ese me dejó así como por llamarlo de cierta manera, así como groggy. Carlitos iba a decir algo también. Sí, en realidad creo que la Biblia le da mucho peso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo,
al valor de la lengua, de las palabras. Incluso se me viene a la mente, ¿verdad? Que Dios en el Nuevo Testamento dice que nosotros daremos cuenta por cada palabra ociosa, por cada expresión mal utilizada en su momento. Así de valor le da Dios a las palabras. Entonces, si tuviéramos esa dimensión de que Dios sopesa cada palabra que vamos diciendo de manera tal que las contabiliza, por decirlo así, sería una actitud sabia todos los días antes de hablar, pensar y tratar de que nuestras palabras definan lo que en nuestro corazón abunda, ¿verdad? Y entre más uno escuche, creo que uno más aprende y menos habla, y más importante o más o tiene más elementos uno para opinar. Bueno, esa es mi apreciación. Sí, eso es interesante. Yo lo enlazo con lo que tú acabas de decir y cómo terminó el proverbio anterior, la sección del proverbio, ¿verdad? Anterior. Cómo el sabio está dispuesto a aprender siempre, ¿verdad? Pero también vemos que no habla tanto. Entonces parece que escucha mucho y habla poco. Y ahí es donde puede orientar a muchos, ¿verdad? Exactamente. Sí, a veces pensamos que el que orienta es el jefe porque es el que más habla y su palabra es la que más vale, pero vemos acá que los labios del justo hablan de una forma precisa. Era eso justo lo que se necesitaba decir, ¿verdad? No más ni menos. Y eso, ese balance creo que necesitamos sabiduría. Bueno, ahí, En la Reina, perdón, no, en la hágale usted. Reina Valera dice, en las muchas palabras no falta pecado. Sí. ¿Verdad? Como para tenerlo más claro en eso de que hierra. No, no es cualquier cosa, es que hay pecado. Y termina diciendo en esa parte, con respecto a él, que más los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Verdad? Que es un pasaje que también en la palabra se repite en otros libros. Entonces es entender que de verdad estamos hablando no solo de algo en el plano natural, sino que trasciende, como todo en la palabra, obviamente. Pero en esta versión entender de que se habla de pecado y de muerte por falta de entendimiento es temer, ¿verdad? De lo que va a salir de nuestra boca. Sí. Porque de ello, pues, daremos cuenta. Algo que ahora que la hermana lo comentaba, me llama mucho la atención porque yo leí hace muchos años que hay pecados tan comunes en la sociedad que nos parecen que dejan de ser pecado porque todo el mundo los practica, ¿verdad? Pero para el estándar de la escritura son pecado, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar en el versículo 18 cómo enfatiza la palabra calumnias, ¿verdad? O sea, el necio es un altavoz de calumnias, por decirlo de alguna forma. Y yo me recuerdo que hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando íbamos en la casa de mi abuela decía, cuénteme un chisme y si no, invénteselo, ¿verdad? Vacilando, ¿verdad? Siempre decía eso. ¿Qué me cuenta y si no invente algo? Entonces ya me pongo a pensar, ¿verdad? En cómo nuestra sociedad eso es tan típico y ahora usamos la tecnología, ¿verdad? A través de las noticias falsas, ¿verdad? Es falso. Creo que es falso, pero igual lo comparto. Igual, pues, eso puede ser bastante peligroso. Sí. Bueno, pero también a veces se comparte sin siquiera saber qué es. Claro. Sí. Es falso, ¿verdad? Déjame agregar. Por favor. Yo creo que Dios nos conoce y más allá de hablar de creyentes, digamos, yo hablo de seres humanos meramente. Y los seres humanos perdemos muy a menudo la noción del poder que tiene la lengua. Sí. Cuando hablamos de alegría, de gozo, de tristeza, de consuelo, de verdad, de mentira, y en todas esas cosas la lengua puede ser partícipe. Y perdemos de vista o perdemos la noción del poder que tenemos. Y hace un ratito dijo Carlos, ¿verdad? El hecho de que la lengua tiene que hablar de lo que abunda en nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado con qué estamos llenando el corazón, ¿verdad? No sea que metamos las patas y perdamos noción del poder que tenemos en la lengua y hablemos lo que no tenemos que hablar. Dios eso lo conoce.
Por eso es que nos exhorta. En estos versículos la exhortación va en función de que tenemos lengua, controlémosla para que hagamos el bien con ella. Somos llamados a eso, ¿verdad? Porque tenemos un poder enorme en eso que el Señor, vos lo dijiste ahora, tenemos una cualidad única en toda la ocasión, que podemos comunicarnos. Y Dios nos llama a hacer lo que es correcto cuando hablamos. Amén, amén. Un amigo de mi hermana decía una frase muy vacilona. Decía, ¿para qué voy a gastar el verbo? Lo mejor que puede hacer uno para no gastar el verbo, dice, mejor ahorrarlo. Siempre, para decir mejor algo inteligente antes que decir algo impropio. Sí. Eso lo decía él, ¿verdad? Pero yo No, y creo que este proverbio sí que nos pone a meditar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poner las barbas en remojo, ¿verdad? Y a veces lo vemos como algo... Daniel, yo me viene un recuerdo de que yo tenía un profesor en la universidad que cuando uno levantaba la mano para contestar a lo que preguntaba, él le decía, Omar, usted quiere algo inteligente, porque si no va a decir algo inteligente, mejor no lo califico negativo. Mi abuelo tenía ese dicho, ¿verdad? Que es mejor ser tonto y callado que no hablar y que lo confirmen. Está muy bueno. Sí. Parecía menso, pero cuando habló se dieron cuenta que era. Sí, se echó al agua solo. Bueno, mis hermanos, no pudimos terminar el proverbio, pero es que sí hay que ir poco a poco digiriendo varias cosas y le sacamos... la otra semana lo terminamos. Bueno, dentro de 2 semanas lo terminamos. Yo creo que sí, aunque les tengo que confesar que el final es como para hablar horas y horas, pero bueno, que el Señor nos permita pues no solamente estudiar y comprender su palabra, sino que podamos ponerlo en práctica en este tiempo. Y muchas gracias por hacer el esfuerzo, conectarse. Sé que es complejo a veces, ¿verdad? Algunos pasamos muchas horas al día enfrente de la pantalla y todavía conectarse es un esfuerzo extra, pero bueno. Este estudio lo hacemos todos juntos, aprendemos unos de otros y eso es lo que le da mucha riqueza, ¿verdad? Así que, por favor, si ustedes quieren en sus casas terminar, ¿verdad? Hacer los 5 pasos para los últimos 10 versículos, que sería del 22 al 32. Y si tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces me contactan, ¿verdad? Me escriben. El video va a quedar también en YouTube para los que no pudieron conectarse o los que quieren, pues también repasarlo y sigamos adelante. Yo quisiera comentarles brevemente al respecto que por favor estén orando por un hermano de la fe que, ¿cómo se llama? Que le detectaron COVID y resulta que se lo detectaron el sábado, el martes lo pasaron al hospital y al día de hoy lo tuvieron que entubar, está entubado y y además de eso, pues el problema más serio es que además de que es un poco gordito, para no decir que frondosamente gordito, tiene un riñón. Entonces, para que por favor oremos por él. Él se llama Manuel. Entonces, para que por favor lo tengan presente. Claro. Es un hombre de Dios él, la verdad, que les comento eso. Para Oramos que por Manuel también. Sí, bueno. Señor, te damos gracias porque tenemos esperanza en tu palabra, porque acabamos de darnos cuenta a través de este precioso proverbio, Señor, de que tú cuidas de la vida del justo y de todas las áreas del justo quieres mostrar tu gracia, tu gloria, tu sabiduría, Señor. Oramos por nuestro hermano Manuel, Señor. Pedimos que tengas misericordia. Sabemos que tú sigues siendo un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, un Dios soberano. Pero Padre, precisamente por eso nos inclinamos a tu voluntad y decimos, rogamos más bien que se haga lo que más gloria y honra de tu nombre, Señor. Podría, Señor, tocar su cuerpo y definitivamente sanarlo, Señor, pero pedimos que por favor quede totalmente fuera de duda de que tú has manifestado tu poder, Señor, a su vida.
Trae paz también a su familia, porque es complejo, Señor, lo que están pasando, no poder acompañarlo, no saber nada de él de pronto. Pedimos tu consuelo, Señor, sobre él y sobre tantas personas que han perdido familiares en estos días, Señor, que a veces vemos que son cifras pequeñas, pero para nada, son personas, Señor. Rogamos por todo esto, Señor, que vive el país, pidiéndote, Señor, que cumplas tu precioso plan y que venga tu reino, Señor. Y también este proverbio pues nos lleva a meditar cómo usamos nuestros labios. Pedimos, Señor, que nuestros labios en estas semanas puedan reflejar la gloria de tu gracia. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo en madurez, en sabiduría, en justicia, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, que el Señor les guarde.